un mensaje de amor de Dios a sus criaturas. Los tonos pueden variar. Desde el enfado, hay pasajes de la Biblia que son estremecedores, hasta otros que son tiernísimos y delicadísimos. El tono puede variar, pero el contenido, la sustancia es siempre la misma. El amor y solamente el amor. De hecho, se ha dicho, yo esto lo he oído muchas veces, ¿no?, que si en un momento dado por imposible todas las Biblias del mundo desaparecieran, se podría resumir en la frase esta famosa de la primera carta de San Juan. Dios es amor. Esa es la síntesis de toda la Biblia. Es que no tenemos Biblia, se han quemado, no queda ninguna. Resumen, Dios es amor. Es lo que la Biblia está diciendo desde la primera palabra hasta la última. Dios se ha servido de la palabra para comunicar vida y verdad, para instruir y para consolar. Todo lo que se escribe antes de nosotros, dice San Pablo, fue escrito para nuestra instrucción y para que en virtud de la perseverancia y del consuelo que nos vienen de las Escrituras, tengamos viva nuestra esperanza. Y aquí el Padre Cantalamessa lanza una pregunta que yo lanzo para nosotros ahora. ¿Nos servimos de la palabra escrita o pronunciada para comunicar vida y verdad? ¿O por el contrario, la utilizamos para difundir la muerte y falsificar la verdad? Esa es la gran cuestión. Y hoy día, en este mundo actual en que los medios de comunicación son potentes y estamos rodeados de medios de comunicación de todo tipo, el gran problema es ese, que no hay una comunicación transparente que sirva al hombre y que le comunique al hombre lo que de verdad importa, ¿no? Es escuchar la palabra de Dios y que ese Dios es amor. El gran problema es que todos esos medios de comunicación bombardean al hombre con mentiras. Porque cualquier cosa que se aleje de esta afirmación, que Dios es amor, es mentira. Y hoy hay miles de millones de cosas que testifican lo contrario, o que deforman lo que es Dios. Ese es el gran, en parte, yo creo que es uno de los factores que más influyen hoy día en la desorientación de las personas, ¿no? Que están continuamente recibiendo información falsa. Y cualquier información que recibimos nos influye. O sea, lo mismo que si tú recibes una buena noticia, te afecta para bien. Si recibes una mala noticia, te afecta para mal. Y si recibes una noticia X sobre una persona, la que sea, te afecta a la hora de mirar a esa persona, escuchar a esa persona, opinar sobre esa persona, pues aplicando a todo, a cualquier asunto, tú estás recibiendo información y te está afectando y te está influyendo a la hora de valorar las cosas, ¿no? ¿Dónde está la clave? De ser selectivos a la hora de recibir información. Es decir, ¿de dónde proviene esta información? ¿Cuál es la fuente? ¿Me interesa o no me interesa? Siempre aparece la típica persona, aparece, ¿no?, que te dice que hay que estar informado de todo para poder opinar. A ver, en cierto modo es cierto, o sea, hasta cierto punto es verdad, pero también es verdad que para recibir cierta información sin que te dañe, tienes que tener también una capacidad de recibirla sin que te atragante. Es como si decimos que, no sé, pues que es bueno que a un niño de 6 meses le hagamos probar todos los alimentos para que los conozca y para que se nutra. Pues mire usted, un filete de ternera es una cosa muy buena,
Pero si se le da usted a un niño de 6 meses, es que le va a matar porque no lo puede digerir, porque se va a ahogar, se va a atragantar, va usted a saber lo que puede pasar. ¿Es buenísimo? Sí, pero no está capacitado para recibir ese alimento. Pues con la información pasa lo mismo. A ver, ¿qué me va a pasar a mí porque lea tal cosa de filosofía, no sé cuál? Pues otros lo han leído, sí, pero no todos tenemos la misma capacidad de asimilar las cosas. Y lo que a otro no le ha hecho daño, a mí me puede envenenar. Entonces en esto hay que ser humildes y decir, esto lo puedo probar y esto no. Y no es más estupenda la que es capaz de leerse un rollo filosófico, no, y asimilarlo y entenderlo y contártelo. No, esa no es la que tiene más sabiduría, ni más capacidad, ni es más estupenda, ni está mejor formada, ¿eh? La persona mejor formada es aquella que en su vida, con sus palabras, con todo lo que hace, se asemeja a Jesús. Es que ese es el criterio para un cristiano. Les aseguro que Jesús no leyó a los existencialistas, no hace falta. Es que si no lo leemos nunca vamos a saber. Y hay muchas cosas en la vida que no las he leído y tan a gusto que vivo, ¿eh? Con esto no estoy despreciando la cultura, ni estoy despreciando la formación, ni estoy despreciando los libros. Pero no podemos anteponer cualquier libro al único libro verdadero, que es Jesucristo. Y nuestra prioridad es Él. Y cualquier cosa que me pueda dañar o apartar de Él, a mí es que no me interesa. ¿Qué formación tienen estas monjas que han leído? Lleva la palabra de Dios todos los días. Gracias a Dios por activa, pasiva y perifrástica. La Eucaristía, con la celebración de la palabra, la liturgia de las horas. Luego todo lo que cada una quiera leer por sí, ¿no? Eso es lo más importante. Que si luego encima tenés a los santos padres y sabes lo que dijeron en el concilio de Nicea, y te leíste las catequesis vistamónicas de San Periquitín del Valle, no sé qué es. Y pues bueno, pues si te da la vida, enhorabuena, a mí es que no me da, ¿sabes? Bien, y luego has leído un tronco de Mariología y sabes todo lo que pasó en el concilio de Éfeso desde el primer café por la mañana, el día que llegaron, hasta el último por la noche, el día que se fueron. Pues cuánto me alegro. Pero en definitiva, eso, porque vamos a lo que vamos, te acerca a Jesucristo, te hace santo, porque a mí no me interesa que seas la espasa, me interesa que seas santo. A la tarde de esta vida no te van a examinar si te sabes todo lo que pasó en el concilio de Éfeso, o en el de Constantinopla, o en el de Nicea. A la tarde de esta vida solamente te van a examinar una cosa, en el amor. Y hemos quedado que todo lo que hagamos nos tiene que llevar a crecer en el amor. Y eso sí es simple, ¿eh? San Pedro, era el vicario de Cristo, estuvo en el concilio primero de Jerusalén y tuvo que venir Pablo a tirarle las orejas y a ponerle en orden. Y a decirle que no mezclara peras con rábanos. Y que no fuera gallina, porque lo del gallo le quedó grabado y dejó su impronta, o sea, plumífero. Todo, o sea, Pedro era bueno hasta casi bueno. Pero cobardita pues lo tuvo siempre. Entonces, para que no se enfadaran los judíos, dijo que, te digo, Pablo dijo, con todos los respetos, santidad del Papa, eso no es así. Y no pasa nada, San Pedro. Y no es San Pablo. Pero que al final no hace falta sino ir con rectitud hacia Dios, ¿no? Es a lo que vamos. Y ¿para qué estamos intentando leernos todo esto el Padre Canta la Misa? ¿Para saber un montón de escritura? No, porque no vamos a saber mucho más, y menos contándolo yo. Sino para que nos ayude a ahondar en lo que es la palabra de Dios, la escritura. Y para que eso a mí me haga crecer en el amor y en definitiva ser santa.
es a lo que estamos. Cualquier cosa que hagamos nos tiene que encaminar a eso. Y si no nos encamina a eso, pena de tiempo perdido. Que estamos haciendo el indio. Y no tengo nada en contra de los indios, que estamos haciendo el tonto. Dice el padre Cantalamessa que había un emperador chino que le preguntaron qué había que hacer para reformar el imperio, ¿no? Y qué era lo que él veía más urgente. Y la contestación del emperador chino fue: lo primero, lo más urgente para mejorar el imperio, reformar las palabras y el uso que hacemos de las palabras. Y cuenta el padre Cantalamessa un ejemplo de un señorín que se llama Valentino Bompiani, que cuenta un episodio en su libro Diccionario de las obras y de los personajes, ¿no? Y dice que en julio de 1938 se celebró en Berlín el Congreso Internacional de Editores, en el que también participó este Bompiani. Y en 1938 en el ambiente ya se mascaba toda la tragedia nazi, todo lo que se veía venir, ¿no? Eso ya se respiraba en el aire. Entonces, la guerra estaba en la atmósfera y el gobierno nazi se mostraba maestro en la manipulación de las palabras con fines propagandísticos. Esto no era 1938, esto es perfectamente actual, ¿no? O sea, tú, y en la política, no te cuento, pero ya no solo en la política, en lo comercial, en lo publicitario, es una manipulación continua de las palabras. Bueno, pues en 1938, en ese contexto, el bueno de Goebbels, que era el ministro de la propaganda nazi, invitó a los congresistas al aula del Parlamento. Y entonces se pidió una palabra de saludo a los delegados de diferentes países. Cuando le llegó el turno a un editor sueco, el sueco, se subió al podio y con voz grave pronunció estas palabras: Señor Dios, debo hacer un discurso en alemán. No tengo un diccionario ni una gramática. Y soy un pobre hombre que se pierde en el género de los nombres. No sé si la amistad es femenino y el odio masculino, o si el honor, la lealtad y la paz son neutros. Por tanto, Señor Dios, vuelve a tomar las palabras y déjanos nuestra humanidad. Quizás consigamos comprendernos y salvar. Hubo un aplauso atronador, mientras Goebbels, el ministro de propaganda nazi, que había entendido la alusión, se marchaba de la sala con el rabo entre las patas. Es terrible que tengamos que llegar a pedirle a Dios que tome consigo la palabra, porque con la palabra lo único que nos hacemos es daño, ¿no? Entonces, sí que es verdad lo que decía el emperador chino, que lo primero que hay que hacer para sanar muchas cosas en este mundo es reformar las palabras, ¿no? El emperador chino o el sueco en realidad lo que están diciendo es lo mismo, que hay que volver a dar a las palabras su verdadero significado. Hay palabras que han sido vaciadas completamente de su significado y llenadas de un significado, iba a decir, diametralmente opuesto, ¿no? Y su uso, su mal uso, solamente puede ser mortal. Imaginad, dice el padre Cantalamessa, que cogemos una botella de arsénico. El arsénico es mortal, o sea, casi con olerlo ya. Y en la botella del arsénico, en vez de arsénico, ponemos digestivo efervescente.
Pues es que hay muchas cosas en esta sociedad que son arsénico y nos las venden como digestivo efervescente, pero unas cuantas. Sin duda, más de uno se envenena. Bueno, es que al primer trago de arsénico, caput, se acabó, ¿no? Pues hoy día vivimos en una sociedad, sobre todo en lo que llamamos el primer mundo, en que se han promulgado leyes muy severas contra los que falsifican los billetes o los que estafan a la Hacienda y la malversación de los fondos públicos y no sé qué. Hay unas leyes tremendísimas, ¿no? Pero no hay ninguna ley contra el que falsifica las palabras. Eso está socialmente admitido. Y entendemos que todo el mundo tiene derecho a mentir y a engañar al otro. Y a maltratarle con palabras. Porque hay muchas maneras de maltratar a las personas. No solamente dándoles puñetazos físicos o bofetadas. Pues contra eso no hay ninguna ley. Es que si no, las cárceles estarían petadas, porque el mundo está lleno de mentirosos. Es que no sé si habría alguien por la calle. No hay ninguna ley contra los que falsifican las palabras. Y entre las palabras, la más adulterada, la más manipulada, la peor tratada, es aquella que identifica a Dios mismo. La palabra amor. A cualquier cosa se le llama amor. Oiga, usted, cuidado. ¿Está usted hablando de Dios? Y no se puede tomar el nombre de Dios en vano. No se puede manipular la palabra amor tampoco. Por ejemplo, lo muy típico, un hombre viola a una mujer y se excusa diciendo que lo hizo por amor. Oiga, odíela a usted y déjela en paz. Por ejemplo, no sé. Incluso la expresión, que a mí me repatea el estómago porque es que es mentira, para justificar los actos de egoísmo más vulgares y más soeces del mundo, se utiliza muchas veces la expresión hacer el amor. Y dice, mire usted, llámelo usted como le dé la gana, pero así no. Porque a mí me hiere el oído. No, el amor es una donación total. Y usted no está donando aquí nada, está aprovechándose de otro, lo está manipulando, lo está maltratando y está siendo un egoísta redomado. O de mutuo acuerdo el egoísmo. Tampoco digo que sea, pues me digan que eso es hacer el amor. No. Eso es un acto concreto, pero que de amor tiene muy poco. Por poner un ejemplo, ¿no? Está como muy admitido. Que no. Cuando tú estás ignorando al otro y lo estás reduciendo a un objeto, no lo estás amando. Y cuando tú mismo te estás haciendo objeto y te estás degradando a ti mismo, no estás amando a nadie. Y mucho menos amando a quien te ha creado. Porque te ha creado con otros fines. Y bueno, este es un ejemplo, pero hay miles de millones. La palabra libertad ni os cuento. ¿Y los derechos? Son derechos, que son qué. Eso que tú estás llamando un derecho no es un derecho, es un abuso. Una manipulación. Poner un ejemplo muy actual. El aborto es un derecho. El aborto será la opción de esa señora y yo a ella no la juzgo. Pero eso no es un derecho. Pues manipulaciones de las palabras, falsificaciones, podríamos estar hablando 3 meses y no terminaríamos, ¿no? Pero en resumen, reconduciendo esto, ¿a dónde tendríamos que ir? Pues a ver qué indicaciones nos da la escritura para reformar nuestro lenguaje y sobre el buen uso que hay que dar a la palabra. Hay una regla de oro que Jesús la da en el Evangelio. Mateo 5:37. Que vuestro hablar sea
sí, sí, no, no. El resto viene del maligno. Palabra del Señor. Como muchas afirmaciones del Señor, pues... A ver, a mí no me gusta decir que hay que interpretarla porque a mí me repatea el estómago decir que hay que interpretar el Evangelio. No hay que interpretarlo, pero sí hay que comprenderlo de alguna manera, ¿no? Porque no quiere decir que haya que ser un muro y solamente puedes decir sí, no, y ser un borde, no. Porque lo entendemos literalmente, que ya te he dicho que sí, oye, pero no, el diálogo cero, sí, no, no, sí, y no podemos salir de ahí. Entonces lo de dialogar, pues va a ser que no, que de qué hablamos, ¿no? A ver, hay que comprender las cosas, ¿no? Jesús lo que nos está diciendo es que hay que tener, él está pergeñando, está trazando un estilo en el hablar. Nos habla de una cierta sobriedad. Una sobriedad que evita que se multipliquen, porque también estas son las cosas típicas, ¿no? Tú vas a un discurso, llevan 45 minutos hablando y al final dices, ¿qué ha dicho? El arte de hablar sin decir nada. Eso existe, ¿eh? Eso es totalmente absurdo. Entre otras cosas es una pérdida de tiempo y muy cansado, sobre todo para el que escucha, ¿no? Jesús lo que nos está diciendo es que tenemos que acostumbrarnos a una cierta sobriedad en el hablar sin necesidad de que a las palabras les demos más peso, ni abombándolas, ni... A ver, ¿cómo diría? Es que no sé cómo expresarlo. A ver, hablar con sencillez, sin tener que abombar, sin tener que insistir, sin tener que recalcar, sin tener que... Por ejemplo, que esto es muy típico también de las personas que no son veraces, cuando empiezan a decir, te juro que no sé qué, uy, mal, te juro que no sé qué, no dice una verdad desde que se levanta por la mañana. Porque la persona que es veraz no necesita reforzar lo que está diciendo, asegurándote que es verdad. O sea, yo en principio, cuando hablo con una persona, doy por supuesto que me está diciendo la verdad. Pero cuando sin yo decir ni pum, me empieza, oye, te juro, te prometo, te aseguro, y dice, uy, justo, o sea, por la boca como en el pez, es que además por la boca como en el pez. Porque eso mismo te hace ver que esa persona, ni ella misma se fía de sí misma y de lo que te está diciendo. Y esto es muy típico, si tratas con personas, te das cuenta que la persona que afirma con sencillez dice y se queda tan... Cuando uno no se cree lo que está diciendo es cuando necesita reafirmarlo y asegurarlo con no sé cuántos puntales que nadie le pide, ¿no? Pero porque no se lo cree ni el mismo y tiene cero seguridad en su propia rectitud. La persona correcta habla con sencillez, con transparencia. Es lo que intenta Jesús ahí. Sí, no. Todas las marrullas, pero sí, pero no sé qué, pero bueno, pero espera, pero no. Y hay gente así. Y a esto nos podemos remitir ahora a lo que dice Santiago, ¿no? Que la lengua, dice el apóstol, puede gloriarse de grandes cosas, para el bien o para el mal. Puede incendiar un gran bosque si está llena de veneno mortal. Puede matar a alguien. ¿Y cuántos muertos provoca la lengua? Yo me acuerdo mucho de una locución del Papa una vez que hizo eso. El que habla mal de su hermano es un homicida, comentando ese texto. ¿Cuántos asesinos lingüísticos hay por el mundo? Pero contra esos, como os he dicho antes, no hay ninguna ley. ¿Y cuántas veces con la lengua matamos? En la vida de comunidad, en la vida de familia, las palabras negativas, cortantes, despiadadas, tienen el poder de hacer que cada uno se pierda en sí mismo y se disipe toda confianza y todo clima de fraternidad.
El padre Canta la Mesa nos dice que es verdad que cuando él dice esto, en predicaciones, en charlas, suelen ponerle una objeción, ¿no? Entonces la responde. La objeción que me pone muchas veces la gente es que no nos tenemos que preocupar solo por reformar hipócritamente el lenguaje, sino que lo que hay que reformar es el corazón. Vale. Es verdad, porque además también lo dice Santiago, ¿no? Que una fuente salada no puede producir agua dulce. A ver, si tú no tienes un corazón purificado, no puedes dar lo que no, con las palabras lo que no tienes dentro del corazón. Eso es cierto, ¿de acuerdo? Pero es verdad también que una cosa ayuda a la otra. Porque también es verdad que de la abundancia del corazón hablan los labios, ¿cierto? Pero lo que tú expresas, y tener ese cuidado, también te hace estar continuamente revisando lo que tienes dentro del corazón, ¿no? Y también dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 3, en el versículo 18, que no debemos amar solo con palabras y con la lengua, sino que debemos amar también con las palabras y con la lengua. Y San Pablo remata la cuestión diciendo que ninguna mala palabra salga ya de vuestra boca, sino más bien palabras buenas que puedan servir para la necesaria edificación y que aprovechen a los que escuchan. Efesios 4:29. No es nada difícil aprender a diferenciar las malas palabras de las buenas. Basta seguir con la mente su trayectoria y mirar dónde van a parar. Si terminan en nuestra gloria o en la gloria de Dios. Si terminan en mi bien o en el bien del hermano. Cuando yo lanzo una idea, cuando lanzo una palabra, ¿qué intención tengo? ¿La gloria de Dios y el bien del hermano? ¿O mi gloria, mi bien, mi provecho? Ese es el criterio de discernimiento de las buenas palabras y de las malas palabras. ¿Sirven para justificar, compadecer? ¿O sirven para reafirmarme, para hacer valer mi yo? Y palabra mala es toda palabra dicha, pronunciada sin amor. Si la palabra mala sale de los labios, es preciso, esta es otra que tampoco estamos muy entrenados, retirarla. Ah, no, yo no. Sí, si has metido la pata, dices, he metido la pata. Lo que he dicho antes no ha sido apropiado. Pido disculpas, pido perdón. Eso tampoco está bien. Y debería ser habitual. Porque todos al cabo del día decimos cosas inconvenientes, que es normal, ¿no? Pero, ¿cuántas veces pedimos perdón, disculpas por las cosas inconvenientes que hemos dicho? Yo reconozco que casi ningún día. Y desde que me levanto hasta que me acuesto, anda que no diré cosas inconvenientes. Pero no solemos hacerlo. Aunque lo reconozcamos en nuestro fuero interno, que hemos dicho algo inapropiado, algo inoportuno, algo... Nuestra soberbia y nuestro amor propio nos impide... Lo reconocemos, pero nos impide reconocerlo públicamente. Y eso es necesario. Es muy importante. No lo solemos hacer. Yo por lo menos no lo suelo hacer. Y además es importante porque el efecto negativo de esa palabra se limita, se compensa, se limpia, por decirlo de alguna manera, pidiendo perdón. Y hasta eso que has dicho en negativo, por el testimonio de tu humildad, de pedir perdón y de reconocerlo, puede volverse positivo. Pero si omites la parte de pedir perdón, dejas el mal hecho. Dejas el mal sembrado. Y es responsabilidad de cada uno el mal que ha sembrado, no vas a tener de lado. Y además, si practicáramos eso, nos acostumbraríamos poquito a poquito a tener cuidado de lo que decimos.
a no largar todo lo primero que se te viene a la boca. Hay gente súper impulsiva que primero lo dispara y después apunta. Pues no, primero hay que apuntar y después disparar. Pero bueno, también es una cuestión temperamental, que hay personas pues, que son así, no lo hacen con malicia, pero tienen que educarse. No es que yo soy así, bueno, pues empieza a ser de otra manera, porque imagínate que viene una que en vez de decir impertinencia le da por dar bofetadas. Y como es así, nos está dando bofetadas todas horas. No, ¿qué vamos a hacer? Es así, según te pasas te da un bofetón. Oiga, eso no puede ser, pero es que es así. Es que no es lo mismo decir, no, ¿por qué no es lo mismo? Tú dices todo lo que piensas según se te viene a la boca y hay que disculparte porque eres así. Pues esta hay que dejarla porque según pasa se le va la mano, pero es así. No tiene mala voluntad, es que se le va sin querer. Hombre, no, pues tendrá que dominarse, pues tú también, tu lengua. No es lo mismo. O sea, si pasáramos y según pasáramos nos dieran de bofetadas, ¿hasta de qué va? Nos parecería fatal, ¿no? Pues lo de la boca, lo del pico es igual. O sea, lo que claro, lo de la torta como que nos... Pero es lo mismo, ¿eh? O sea, no... A efectos prácticos es lo mismo. Digo que de este modo, si nos acostumbramos a pedir perdón de las cosas que hacemos, que decimos mal, pues nos iríamos educando también en esa vigilancia de filtrar un poco lo que debemos decir y lo que no debemos decir. Y eso sería muy bueno y mejoraría a nivel humano muchísimo las relaciones y el clima de convivencia entre las personas, ¿no? Hasta el punto de que la palabra buena, dada por una persona, a ver cómo lo digo, a mí me educaron, no, la verdad que yo he tenido muchísima suerte porque he tenido personas que me han educado, ahora me doy cuenta qué bien me han educado. Otra cosa es que yo no haya recibido la educación que me han dado, pero a mí me educaban bien. Si no he recibido la educación que me han dado, ellos no tuvieron la culpa, ¿no? Pero yo no captaba bien el valor de lo que me decían y ahora conforme voy viviendo digo, pero qué razón tenían, qué verdad y qué cierto. Con buenas maneras, con buenas palabras, con delicadeza, se puede decir todo. Es que hay cosas que no se pueden decir, eso no es cierto. Con cuidado, con delicadeza, con caridad, con amor, se puede decir todo, hasta las cosas más duras se pueden expresar, más duras en el sentido de difíciles, ¿no? De delicadas, se pueden expresar cuando hay amor, con cariño, y las puedes expresar con libertad, con sencillez, sin herir, porque cuando hay amor no hiere, aunque cueste oír ciertas verdades. El problema es cuando disparas con mala uva y sin amor, es lo que hiere, evidentemente. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Y si nos educamos en ese saber decir las cosas con amor, llegará un momento en que nunca ofenderemos a nadie, porque el amor nunca ofende, digas lo que digas. Pero chicas, eso requiere mucho entrenamiento. Eso no se aprende en un día, ni en dos, ni en un año. Requiere constancia, trabajo y vigilancia. Y por último, y ya voy terminando, es ¿cuál es? Estamos viendo cómo Dios nos ha dotado de esta capacidad de la palabra, de comunicarnos, los inconvenientes que puede tener, pero también tiene, pues eso, un privilegio, una atribución que es solo nuestra, ¿no? Del hombre, que es la capacidad de comunicarnos con Dios. Los animales no se comunican con Dios, no oran. El hombre es el único ser capacitado para comunicarse con Dios, ¿no? Capacitado para orar. Y el uso más noble y más sublime que le podemos dar a la palabra es servirnos de ella para entrar en diálogo con Dios. El hombre nunca es tan auténticamente hombre, tan auténticamente él mismo,
como cuando habla con Dios. ¿Por qué? Otra cosa que es, lo que voy a decir es como muy normal y muy humano. Cuando hablamos entre nosotros, por tendencia natural, solemos ponernos máscaras, callar, disimular, camuflar, yo qué sé, todos los sinónimos que queráis poner, ¿no? En parte nuestros pensamientos y, por supuesto, muchas veces nuestros sentimientos. Incluso, además, nos van a decir que eso es lo correcto porque hay que ser prudentes y que la prudencia y la cortesía, pues, significan eso. Es mentira, ¿eh? Bueno, nos lo venden así. De hecho, a finales del siglo XX se ha acuñado una expresión que para mí es maldita, que es ser políticamente correcto. Y te dicen que hay que serlo. Yo me niego a ser, si me va la vida, claro. Pero que no me da la gana, que no quiero ser políticamente correcto. ¿Sabéis por qué? Porque políticamente correcto, ser políticamente correcto es un eufemismo. Una palabra que enmascara una realidad negativa, que nos la pintan en bonito. Ser políticamente correcto, en el diccionario castellano, es ser hipócrita. Y hay de vosotros, hipócritas. Jesús disculpa a todo menos a los hipócritas. Con los hipócritas se agarran unos pedales monumentales. Luego, ojito, a mí me lo han dicho hace pocos días además. Madre, es que tiene que aprender a ser políticamente correcta. Y le contesté, disculpe, pero no pienso. Por no decirle, no me da la gana, porque quedaba. Pero era lo que estaba pensando. Dije, no tengo intención de aprender eso. No, digo no, porque no quiero ser hipócrita. Mi Señor va contra los hipócritas. Y el que me lo decía, se suponía que era siervo del mismo Señor que yo. Entonces me miró con unos ojos así un poco... Pero me quedé más a gusto. Porque claro, no soy políticamente correcta, por eso se lo dije. Porque si hubiera sido políticamente correcta, le hubiera dicho, es verdad, tiene usted razón. Gracias por el consejo. No, así me va. Pero bueno, espero que no siendo políticamente correcta yo llegue al cielo, que es de lo que se trata. Y los políticamente correctos lo tienen chungo. Hay de vosotros hipócritas. La cortesía es una cosa, la delicadeza es otra cosa. Y la mentira, otra. Cuidado con eso, ¿eh? Sigo, cierro paréntesis. Porque si no corto, me pongo baladita, me cerrito la tarde. Cuando hablamos con Dios, espero que no seamos políticamente correctos, sino que seamos sencillos y transparentes. Solo cuando hablamos con Dios somos verdaderos, porque sabemos bien que no hay criatura que pueda esconderse ante Él, pues todo está desnudo y descubierto a sus ojos. Hebreos 4:3. También dice el Evangelio que nada hay oculto que no llegue a saberse. Entonces, ¿para qué vamos haciendo el canelo, intentando tapar lo que antes o después va a quedar al aire? Es que es palabra de Dios. O sea, es que no es la teoría de unos, la teoría de otros, las opiniones de otros. No, es palabra de Dios. Que nada hay oculto que no llegue a saberse. Dios mismo, que es tan bueno, nos ha sugerido un montón de palabras para poder hablar con Él. Los salmos. Todas las demás oraciones que están diseminadas por la Escritura, que hay algunas que son bellísimas, ¿no? El Padre Nuestro, que es la madre de todas las oraciones, la principal. Y lo importante de estas oraciones, lo hemos hablado muchas veces, no es que nosotros las repitamos mecánicamente, sino que las hacemos nuestras. El contenido de esa oración lo hacemos nuestro y modelamos luego nuestras oraciones sobre las que el Espíritu Santo ha inspirado a los grandes orantes de la Biblia, principalmente.
¿no? Y a diferencia de todas las palabras humanas, incluso las más sublimes de la literatura, las palabras de la Biblia no se desgastan, no se consumen con el uso y no cansan, aunque se repitan todos los días, porque siempre son nuevas. Y aquí que yo vengo y hago nuevas todas las cosas. La presencia de Jesús renueva el contenido de la Biblia cada vez. ¿Cuántas veces hemos leído los mismos textos 1000 veces? Y siempre encuentras sentidos nuevos. Pues el Señor te instruye por dentro, ¿no? Y de pronto dices, pues si yo he leído esto 15.000 veces, pues la 15.001, el Señor te ha iluminado ese texto y te lo ha ungido y te lo ha llenado de un contenido nuevo, ¿no? Las palabras de la Biblia son palabras inagotables. Por ejemplo, el miserere. La que se ve un salmo machacado en el mundo es el miserere. Lo llevamos rezando todos, bueno, casi todos los cristianos, desde más los judíos que ya lo rezaban antes, ¿no? Y el miserere siempre es, por poner un ejemplo. Y sigue sirviendo y servirá siempre para expresar sentimientos de arrepentimiento, de dolor por el pecado. De la misma manera, pues el Magnificat. El Magnificat es inagotable y siempre sirve para cantar, para agradecer, para expresar el gozo, la alegría, la alabanza. Jesús recomendó que se practicara también, al hablar con Dios, la misma sobriedad de palabras que nos indica cuando habla de hablar entre nosotros. De hecho nos dice, al rezar, Mateo 6:7, al rezar no desperdiciéis palabras como los paganos, que creen que son escuchados a fuerza de palabras. Dice, porque vuestro Padre sabe qué necesitáis antes de que se lo pidáis. Entonces ya sabemos que lo pedimos fatal, pero gracias a Dios, Dios nos entiende. Esto es como el niño pequeño que empieza a balbucear y hace falta un intérprete. ¿Qué dice? Su madre sabe lo que dice. Y el niño está diciendo no sé qué, hace 15 pedorretas, 20 balbuceos y dices, ¿qué dice? Y se desespera porque no le entiendes y llora y patalea. Y no le entiendes, no es que no le quieras atender, es que dices, ¿qué dice? Llega la madre y dice, ¿quiere agua? Y dices, caray, ¿y tú ves el agua? Pues sí, pues su madre sabe que tiene hambre o que quiere agua o que tiene frío. Pues lo mismo pasa con Dios, fatal, lo hacemos fatal. No hay quien nos entienda, pero Dios sabe. Es que está al pie de la letra, ¿no? Y por último terminamos con una cosa muy bonita que pone el padre Cantalanes en el libro, que a mí me ha parecido tan preciosa que digo, esto hay que leerlo tal cual, ¿no? Dice el padre Cantalanes: querría terminar trayendo un ejemplo conmovedor de este hablar de tú a tú con Dios en la sinceridad más absoluta. Se trata de la oración que se encontró en el bolsillo de la gabardina de Alexander Zazepa, soldado ruso que la había compuesto inmediatamente antes de la batalla en la que encontraría la muerte durante la Segunda Guerra Mundial. Esta oración fue publicada por primera vez en una revista clandestina en octubre de 1972 y se titula Solamente ahora. La leo. Dice: escucha, oh Dios, ni una sola vez en mi vida he hablado contigo, pero hoy me vienen ganas de hacerte fiesta. ¿Sabes? Desde pequeño me dijeron siempre que no existes. Estúpido de mí, yo lo creí. Nunca he contemplado tus obras, pero esta noche vi desde el cráter de una granada el cielo de estrellas sobre mí y, fascinado por su tintineo, de golpe he entendido lo terrible
que puede ser el engaño. No sé, oh Dios, si me darás tu mano, pero yo te digo y tú me entenderás. ¿No es extraño que en medio de un infierno espantoso se me haya aparecido la luz y yo te haya abarrontado? No tengo nada más que decirte. Soy feliz solamente porque te he conocido. A medianoche debemos atacar, pero no tengo miedo. Tú nos miras. Es la señal. Tengo que irme. Se estaba bien contigo. Quiero todavía decir, y tú lo sabes, que la batalla será dura. Puede darse que esta noche misma venga a llamar yo a tu puerta. Y aunque hasta ahora no he sido tu amigo, cuando vaya me permitirás entrar. ¿Pero qué sucede? ¿Lloro? Dios mío, tú ves lo que me ha ocurrido. Solamente ahora he empezado a ver claro. Saludos, Dios mío. Me voy. Difícilmente volveré. Qué extraño. Ahora la muerte no me da miedo.